Estamos nuevamente con Radio Analítica, el programa de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. En esta ocasión vamos a poder desarrollar una entrevista, un reportaje a gente que está relacionada con el periodismo, con nuevas formas de protagonizar la comunicación en la Argentina. Nosotros, desde nuestra asociación de psicoanálisis, tenemos mucho que aprender acerca de la comunicación y sabemos que es algo verdaderamente complejo y digno de estudio, porque cuando planteamos la comunicación sabemos que es un concepto, sobre todo para los medios, para la sociología y así también para el campo de la cultura, que conlleva muchas cuestiones que nos permiten interrogar acerca de si efectivamente existe la comunicación humana, si hay una armonía en el diálogo, si es posible algo que permita que las personas se entiendan, o si más bien se trata de que siempre permanece el malentendido, que se trata de intereses distintos, de una mezcla de códigos dentro de un lenguaje que más bien se parece a la Torre de Babel. Entonces, podemos plantearnos muchas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y, por supuesto, hoy vamos a estar tocando ese tema con interrogantes y nuevas respuestas. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Hoy contamos con la presencia de Javier Borelli, que es el presidente de la cooperativa del diario Tiempo Argentino. Un diario que marca una línea muy distinta a lo que son los grandes medios masivos de comunicación. Entonces, para nosotros que estamos en una disciplina como el psicoanálisis, que tiene un múltiple interés respecto de la cultura, queremos conocer algo tan actual como la experiencia que ustedes, Javier, han podido desarrollar junto a un colectivo en una institución de un medio masivo de comunicación que toca la gráfica, internet, etcétera. Y que, bueno, nos cuentes un poco cómo ha sido eso, qué dificultades y qué respuestas han podido encontrar también como grupo humano, porque eso también nos interesa, saber qué pasa en un grupo humano que se pone un objetivo tan grande, ¿no? Bueno, y desde ya agradecerte la presencia, para nosotros es un honor que estés acá con nosotros. Para mí es un honor estar acá, muchas gracias Félix, y la verdad que es muy gratificante poder tener el tiempo para reflexionar un poco también sobre esta práctica que se fue dando, en nuestro caso, quizás sin pensar demasiado en las implicancias posteriores sociales, sino más bien saliendo de una crisis, o sea, fue el emergente de una situación inesperada para nosotros, donde, sin lugar a dudas, creo que lo más importante fue lo colectivo, y lo colectivo en términos internos del grupo que formaba parte, o sea, el colectivo de trabajadores que éramos parte del viejo Tiempo Argentino, y bueno, fuimos encarando, digamos, todo gradualmente, primero la visibilización de un conflicto laboral, después un reclamo que tenía que ver con lo sindical y con la participación de un Ministerio de Trabajo o con la no participación de un Ministerio de Trabajo, y después con la reconfiguración de un propio medio. Todo eso que fue gradual por un lado, fue fundamental ese grupo, y después lo que pasó alrededor, o sea, el colectivo más amplio, que son los que hoy nosotros hemos transformado de alguna manera en socios, que son esas personas que si se están todo alrededor de los que hacemos tiempo, financian lo que nosotros hacemos. O sea, somos un medio, yo creería que el único medio gráfico argentino que se sostiene sobre sus lectores, digo, porque
ni Clarín, ni La Nación, ni Perfil, ni Página 12 se financian a partir de los contenidos periodísticos que producen. Es la publicidad, son las distintas herramientas de los otros grupos, de las otras empresas que componen los grupos mediáticos que conforman lo que sostiene esos medios. Bueno, hoy Tiempo se sostiene a partir de eso, y es porque hay un vínculo que ha atado a todos los que estamos haciendo Tiempo Argentino, que ha trascendido la relación que nosotros siempre tuvimos como periodistas hasta este momento. Claro. Bueno, vos sabés que justamente te iba a preguntar, porque los medios masivos de comunicación tienen una tendencia ideológica. Es innegable que cada sujeto la tiene, y para, por supuesto, las ciencias sociales, la ideología, o bien es aquello que desde el punto de vista marxista podríamos decir que tapa la realidad, o bien es un sistema de ideas, de pensamientos con las cuales uno se lanza o se engancha a esa realidad. En el psicoanálisis tenemos la fantasía, el fantasma, lo que sabemos que nos hace parte de un lenguaje con la manera que tenemos de engancharnos a la lengua. Pero pensaba que hay algo que parece una pregunta un poco ingenua, que es si existe la objetividad. Desde ya, yo no puedo ser objetivo en este reportaje porque también estoy suscripto a Tiempo Argentino y formo parte de eso que vos mencionabas. Entonces, estoy ahí. Pero la pregunta es, ¿te parece que existe objetividad? ¿Te parece que en el periodismo, ¿no? Sí, sí. Y si, ¿qué pensás acerca de las ideologías que están en los medios masivos de comunicación, incluido Tiempo Argentino? Sí. Bueno, o sea, no, yo creo que no existe la objetividad como tal. La objetividad en algunos casos te enseñan en las facultades, que es algo que uno debería tratar de alcanzar, pero siempre lo va a arañar, nunca va a poder llegar ahí. Creo que la construcción de una línea editorial es el consenso sobre una serie de ideas que tienen los medios de comunicación y que se plantean, digamos, sus coberturas informativas en relación a eso. Yo entiendo el periodismo y acá hablo en términos personales porque hay un montón de todos estos acuerdos. La línea editorial de Tiempo Argentino es tácita. Es decir, es tácita, hay un conjunto de valores y cosas que compartimos que nunca pusimos por escrito diciendo, no tenemos un manual de estilo, no tenemos una guía de esto, pero todos lo compartimos, y lo compartimos teniendo adentro personas que tienen distintas ideologías políticas partidarias, si se quiere, ¿no? Que se sienten adscriptos a distintos partidos. Hay dentro de un amplio abanico que puede ir desde el centro hacia la izquierda, digamos, ¿no? Claro. No tanto para el otro lado, pero hay gente que tiene pensamientos más trotskistas, hay gente que tiene pensamientos más radicales de la UCR me refiero. Claro. Si se quiere, de una UCR también más asociada con la lógica de unidad ciudadana que con la que está ahora en Cambiemos, y sobre todo un gran espectro peronista de todas las vertientes del peronismo. Pero lo que hay es una serie de acuerdos comunes tácitos que tienen que ver con la defensa de los derechos del trabajador, fundamentalmente, los derechos de los sectores populares, y que ahí están los derechos humanos, pero también los sociales, culturales y económicos. Y no es que nosotros lo hemos dicho así, pero todos entendemos que es esa línea, y eso nos ha permitido al día de hoy, 2 años y medio ya de tiempo, no tener grandes discusiones sobre cosas que hayan quedado afuera de la agenda temática de Tiempo. Y nosotros nos paramos de ese lugar desde una perspectiva de que el periodismo debe tratar de facilitarle a la gente información socialmente relevante sobre la jerarquización que hace ese medio, para que la gente pueda tomar mejores decisiones para su vida, pero no solamente en tanto individuo, sino en tanto colectivo. Entonces, tratar de ayudar a esos sectores populares para que puedan desarrollarse de la mejor forma. Así entiendo yo el lugar que tiene que tener el periodismo. Y en esa intención no hay objetividad. Es claramente una toma de posición respecto de cuál es el rol del periodismo. Claro. Vos sabés que sí, me quedo pensando en estas posibilidades, y para el próximo bloque te voy a preguntar algo que tiene mucha relación con la manera de entender distintas formas de comunicación y distintas formas de expresión. Seguimos en el próximo bloque. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890
2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Nuevamente nos queremos plantear cuestiones que tienen que ver con lo que veníamos hablando acerca de la experiencia de Tiempo Argentino, y recordé, ya al tener 50 años uno se da cuenta que ha conocido otras etapas de la Argentina, y cuando recién comenzó con el alfonsinismo en el 83, la renovación de la democracia, esa renovación y cambio que estaban en las palabras del movimiento alfonsinista, pero también una primavera democrática, los nuevos medios de comunicación existieron también como órganos de comunicación, inclusive de partidos. Tiempo Argentino, recuerdo, y lo conversábamos recién, fue una experiencia que tenía una vertiente radical alfonsinista muy marcada, y de una manera muy interesante recordé que en esa época también se hacían otras experiencias. Por ejemplo, una revista como Unidos, en los años 80, Mario Weinfeld junto con Josami y el Chacho Álvarez hicieron una experiencia, y esa revista tuvo un artículo que fue la primera vez que leí a Germán García, que se llamaba Causa de Mario Bunge. Esa revista Unidos permitía tal vez abrir un panorama cultural y de la intelectualidad argentina, de Buenos Aires, que recuperaba también a muchos que venían o del peronismo o de los movimientos populares. Vos recién mencionabas que el panorama de los que hacen Tiempo Argentino en la actualidad es variopinto del centro hacia la izquierda, ¿no? Y que, cuando hablábamos de qué es lo que se comunica, recordé algo, y por eso mencionaba a Germán. Germán García nos planteaba la diferencia entre el lenguaje entendido desde un punto de vista aristotélico, expresivo, es decir, utilizo algo de comunicación, la palabra, para expresar algo. Al mismo tiempo que, por el lado de una vertiente que tiene que ver más con Gracián, podríamos decir que se utiliza para producir efectos. No hablo para expresarme, sino para producir efectos. Entonces, esta introducción tiene que ver con preguntarte cómo ubicás la experiencia de los medios, si son para una cosa, si son para otra, si son las dos, o si hay otras vertientes que vos ves. Sí, a ver, creo que los medios se han concentrado generalmente en la lógica del producir efectos, o sea, en la lógica de la influencia. Y desde ese lugar se han construido en ese espacio de cuarto poder, y han estado muy condicionados por los aportantes o por los dueños o por el circuito de intereses que tienen detrás esos medios. O sea, con lo cual la expresión quedaba subordinada. Es mi impresión sobre lo que eran los grandes medios a nivel tradicional. Me parece que lo que tiene de poderoso y de interesante la experiencia de Tiempo Argentino es que llega hacia ese lugar, o sea, llega a eso desde otro lado, que es el de la expresión. Me acuerdo que cuando empieza esta etapa del diario, o sea, cuando dejamos de cobrar los sueldos, comenzamos nos quedamos en la redacción de todas maneras, mientras empezaba el conflicto laboral, comenzamos a sacar una web que le llamamos Por Más Tiempo. Por Más Tiempo era el deseo de que Tiempo Argentino siguiera, y era a la vez una apuesta, ¿no? Que hubiera más tiempo. Y ese espacio, que no tenía un interés de influencia en términos de generar políticas específicas hacia afuera, se terminó transformando de alguna... Primero es el nombre de la cooperativa hoy. Hoy nuestra cooperativa se llama Cooperativa Por Más Tiempo. Editamos Tiempo Argentino y nos llamamos Por Más Tiempo. Pero fue de la necesidad de expresar algo, la gente comenzó a seguir esa cuenta. Nosotros abrimos nuestras redes sociales, las redes sociales empezaron a explotar, y ahí nosotros estábamos diciendo esa necesidad de expresar algo que teníamos, sin tener en claro hacia dónde íbamos ni qué era lo que queríamos hacer. Tiempo después comienza a reconfigurarse en esto que es, hacemos un festival, vienen 25.000 personas, salimos al 24 de marzo, vendemos 30.000 ejemplares, y bueno, acá está pasando algo que va más allá. Tenemos esta potencia, podemos hacer cosas.
Y a partir de ahí se fue generando esto, y ahí es donde nosotros metemos ahora el broche de lo que creo que es lo característico de este modelo, que es la autogestión. Claro. Es decir, la construcción, digamos, organizada, colectiva, de una voz que genera una incidencia y que esa incidencia es, creo, fundamental para que además un montón de otros proyectos que tienen lógica autogestiva y que ya existían, tengan hoy quizá la visibilidad que tiene Tiempo, o nosotros ayudemos a que tengan más visibilidad para empujar este otro tipo de periodismo y comunicación, que me parece que es lo novedoso de lo que está pasando. Claro, ahí hay un punto de diferenciación en esto que marcás, la autogestión. Ahora, ¿qué pasará con, vamos a decir, lo que sería la recepción o el lector? El lector como receptor, pero también como activo, en donde vos mencionás, bueno, hay alguien que tiene incidencia también sobre lo que hacemos, ¿no es cierto? Y digo porque, por ejemplo, en mi caso, soy un lector y estoy suscripto, soy un suscriptor, ¿no? Pero también estoy suscripto a La Nación. Entonces tenés alguien que está leyendo, por lo menos podríamos decir, dos lugares bien encontrados, sí, por ser gentil. Entonces, la experiencia hoy del lector es múltiple, ¿no es cierto? Es una velocidad también muy distinta. Estamos ante un nuevo momento, por lo menos desde hace varios años, con el avance tecnológico también, ¿no? Era aquel que hace, no sé, 30 años se compraba 4 o 5 diarios, tenía que tener como cierto dinero. Sí, hoy en día se puede explorar por lo menos las tapas y algunos artículos de cada diario en una situación mucho más económica. Sí. ¿No? A mí me fascina mucho seguir las estadísticas de consumos informativos. Ajá. Me parece que es algo alucinante, que es algo que está cambiando de una manera muy importante, y lo digo sobre todo porque nosotros hablamos, digamos, dentro de una generación que todavía sigue organizando su información a partir de las tapas de los medios, por ejemplo, ¿no? Miramos las tapas. Claro. Pero hoy la gente de 30 años para abajo y sí, un poquito más arriba también, organiza su información a partir de quizá lo que lee en redes sociales, jerarquizado por un algoritmo con mucha suerte, o por una cronología del momento en que se meten a la red social. Con lo cual, ese mundo que tienen alrededor está, los medios han perdido esa capacidad de armado de agenda, si se quiere, o ese armado de agenda ahora se produce de otra manera, y está libre, está como algo suelto, no está ordenado, no está organizado. Es difícil de entender cómo funcionan esos consumos informativos, y el lector recibe información por múltiples vías y va armando su propia agenda mucho más que antes, a partir de los compartidos, a partir de los mensajes, y es interesante porque ese mundo social, ¿hasta qué punto es compartido? ¿Qué es lo que yo comparto con un otro? Claro. No comparto una tapa del diario Clarín como tenemos acá, que en otra época sí nos armaba una estructura y nosotros dos hablábamos y teníamos más o menos esta agenda informativa que marcaba esta etapa. Hoy no, hoy puedo estar hablando con vos y tu realidad es tu muro de Facebook, tu Instagram y tu Twitter. Claro. Y yo no tengo ni los mismos amigos, ni los mismos algoritmos, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que compartimos? A mí eso es un poco lo que hoy me preocupa, me interesa, y me parece que tenemos un montón para trabajar. Ahí veo que los lectores y la formación de comunidades, como la que puede hacer Tiempo, es interesante porque la comunidad comparte ciertos valores. Entonces ahí podemos decir, tenemos estos parámetros comunes. Y Tiempo genera a su alrededor, siendo un medio más chico, puede controlar esas comunidades o relacionarse con esas comunidades que vienen al diario a buscar las entradas cuando las ganan, que se sacan fotos, que nos mandan mensajes, que les respondemos, porque todavía es un circuito así. La Nación no existe eso. Claro. ¿Quién es Bartolomé Mitre? Es imposible que lo sientes acá. O Zaguier. Claro. ¿Y qué relación tiene Zaguier con el lector? Ninguna. Y los periodistas tampoco. Y ni tampoco tienen la camiseta de La Nación. Entonces ahí hay una identificación lector-medio que me parece que en Tiempo es interesante y que tiene parte de esta idea de comunidad. Pero bueno, nada, es como que hay que
ustedes están mucho más capacitados para analizarlo en relación a cómo esto va cambiando individualmente a las personas. Las configuraciones. Claro. Muy bien, bueno, vamos a seguir en el próximo bloque porque vos planteaste un tema que se refleja en un libro que traje hoy y que conocimos ahí en la Fundación Descartes, que es Las trampas del juego capitalista. Bien, continuamos entonces con la próxima. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Muy bien, entonces volvemos a un tema que nos abre muchas perspectivas, que es la crisis, no solamente en los medios de comunicación, sino si se trata de algo que es más bien permanente en el sistema capitalista o en los sistemas de comunicación masivos, ¿no? Vos seguramente conocés las plataformas tecnológicas que permiten la interacción entre muchas personas, entre distintas comunidades. Me gustó eso que planteabas. Grupos, sectores, no diríamos clases sociales, ya estamos como descomponiendo también ese concepto, pero también me interesaba, como te mencionaba, algunas características que plantea Frank Schirmacher en Las trampas del juego capitalista, un libro de un periodista alemán que traza, digamos, alguna perspectiva desde lo que es analizar la actualidad de los medios masivos de comunicación y las decisiones económicas con lo que fue, vamos a decir, la elaboración durante la Guerra Fría de determinadas teorías de la comunicación y económicas, que evidentemente tienen una concreción en toda esta época, en estos últimos 20 años, podríamos decir. Ahora bien, ¿crees que la crisis económica que vive nuestro país y tal vez la región, quizás el mundo, pero no tengo tantos conocimientos económicos, digo lo que vivo a diario como muchos, es algo que influye, es decir, la crisis económica influye sobre los modos de comunicarse? ¿Crees que está devaluada no solamente nuestra economía, sino también las palabras? ¿Te parece que hay algo que redefine desde la crisis económica los modelos de comunicación? Sí, yo creo que las crisis en general y las crisis económicas sobre todo se inciden socialmente, y cuando inciden socialmente cambia todo, la forma de relacionarse con un otro y por supuesto también la comunicación. ¿Cómo pensamos a veces nosotros o qué nos preocupa a nosotros de las crisis? Cómo comunicar algo que no esté todo el tiempo alarmando a la población o a la comunidad, porque el estado de perturbación no es un estado de acción ni que permita tomar decisiones, me parece, que puedan ser muy productivas. O sea, si uno está alarmado, alerta, pero no tiene herramientas para trabajar con eso que uno, con ese bombardeo informativo y preocupante, es complejo. Y si nosotros hacemos un diario que todo el tiempo dice está todo mal, está todo mal, está todo mal, y no brindás una salida o una perspectiva de cambios o de generación de construcciones que permitan alterar o cambiar esa realidad, es difícil, porque ¿cómo alguien o qué lazo complejo si uno está todo el tiempo diciéndole al otro que te estás hundiendo, que se viene el apocalipsis, que esto es lo peor, y cómo salir de eso para construir algo más interesante? Me parece que ese es un gran desafío. Nosotros decimos muchas veces que el momento actual, donde se habla mucho de la crisis del periodismo, no es crisis del periodismo, sino crisis de un modelo de negocio del periodismo. Y que lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando otro modelo de negocio que tiene que ver de una relación con el lector. O sea, el modelo de negocio viejo era, vos le vendías vos vendías un producto a un lector y vendías un lector a un anunciante, ¿sí? Y además cobrabas para influir a otras personas. Ese modelo hoy no está funcionando.
el anunciante no encuentra nada muy interesante, la gente entiende que los diarios y los medios ya no son la única manera de llegar, existen otras, eso está en crisis, los medios entonces se venden, se manipulan más fácil, terminan siendo algo que no es tan interesante. Nosotros estamos ahora desarrollando un modelo donde implica que el que quiere informarse participa también de la producción de esa información o aporta para que eso exista, y entonces ahí se genera una nueva relación que me parece que permite hacer periodismo en el sentido que tenía que ser, que es un periodismo que trata de informar a la población con esos criterios que hablábamos antes, ¿no? Para que la información, para que la gente esté formada y pueda tomar decisiones y construir a partir de eso. Entonces me parece que ahí hay algo interesante y que sale de estas crisis, y que no es casual que la forma que avanza el capitalismo, como decían ahí, sea a través de llevar al hombre a su individualismo y a la preocupación de cada uno, porque en la medida en que la gente se va transformando más en individuo y pierde esa noción de colectivo, es mucho más fácil de someter a los mandos de quienes tienen el poder para dominar. Claro. Sí, justamente me parecía que lo que mencionabas ponía en tensión y en crisis el modelo clásico de la comunicación. Allí donde hay un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. El poner en crisis eso hace que de alguna manera coincidamos. El psicoanálisis no cree que la comunicación armónica exista y pone en cuestión esta relación de emisor-receptor porque existe también un código, porque existe un canal, porque existe un sujeto, y ese sujeto también es múltiple, en tanto está dividido por sus propios intereses, sus contradicciones, y encontramos entonces que la comunicación no es tan lineal. Y ahí es donde veo tal vez alguna coincidencia con un campo tan distinto, ¿no es cierto? La práctica del psicoanálisis es algo muy privado y al mismo tiempo tiene algo para decir de lo cultural, en tanto puede enganchar o puede captar determinadas invariantes estructurales. Pero al mismo tiempo, lo que vos planteás de lo que sucede con un sujeto que recibe una información pero también la puede producir, coloca una diferencia con lo que la psicología clásica tenía, que era poner al otro como un objeto, ¿no? Y entonces allí hay también un sujeto activo con sus contradicciones, con sus divisiones y también con lo que puede decir, ¿no es cierto? Un lector puede producir algo aún cuando está clarísima tal vez la diferencia entre periodistas y quienes no lo somos. Totalmente, y además hay una cosa, incluso la palabra crisis, ¿no? De nuevo, estamos sentados entre tapas de Clarín y me acuerdo de la palabra de la crisis, de la tapa de la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? Claro. La crisis muchas veces es vista como un factor casi exógeno, ¿no? Es como ese tema de que viene desde afuera y que no hay responsables. Es la crisis la que causó las muertes. Es la crisis la que hace que uno tenga que tomar esas decisiones individuales de sálvese quien pueda. Pero la crisis la genera, hay acción, o sea, alguien participa para la generación de esas crisis, alguien toma decisiones para entrar en esas crisis y para salir de esas crisis. Y cuando se vive en estado de crisis, se vive en estado de excepción, ¿no? Esa agamben. Claro. Bueno, ahí es donde de nuevo te fuerzan a pensar que es algo exterior que viene dado, la pesada herencia, claro, donde no hubo participación de uno en la generación de eso, y entonces las responsabilidades se licúan. Y cuando se licúan las responsabilidades, la acción pierde. ¿Qué es lo que uno puede hacer si no es responsable de nada y si uno no tiene el poder de generar? Entonces, en ese sentido, las crisis son momentos complicados, donde después está esto. Bueno, en ese estado de crisis creo que las construcciones que se generan, sobre todo si son no pensadas solamente coyuntural, sino como un proyecto que puede ir generando intereses detrás, puede pasar algo. Y hago un breve hito como de esta autorreflexión. Creo que tiempo es eso, creo que tiempo es de una crisis, la salida de un proyecto que va construyendo, que genera otra, o sea, que genera además un polo de atracción hacia gente que entiende eso. O sea, entre los lectores de Tiempo hay gente muy identificada con esa
idea de pelearla, de salir adelante, de construir colectivamente, Claro. y después como modelo para otros. Después de Claro. nosotros, el Ciudadano de Rosario, La Mañana de Córdoba, La Portada de Esquel, medios cooperativos que se formaron después de tiempo mirando un poco ese modelo. Sí, vos sabés que, bueno, vos lo planteás en términos colectivos y a los que estamos en el psicoanálisis nos parece coincidente esta escucha respecto y esta respuesta subjetiva de cada uno en un conjunto acerca de que no se trata de poner un ideal absoluto, sino que se trata de hacer una experiencia en donde hay contradicciones, hay dificultades, hay diversidades y hay adversidades, y por lo tanto se trata de asumir responsablemente, lo cual quiere decir, bueno, asumir una respuesta, ¿no? Y una respuesta singular. Por eso me parece muy interesante esa unión entre la singularidad de los sujetos que hacen eso, en cada uno de su manera, y al mismo tiempo un proyecto colectivo que por momentos los junta para hacer otra cosa, ¿no? Por eso me parece muy valiosa esa experiencia y también una manera de responder a las crisis económicas, devaluatorias y que terminan a veces anulando las responsabilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo además salir de la pasividad. Me parece que eso también, ¿no? La crisis te pone en un lugar expectante. Y me parece que la salida a las crisis es salir del lugar de expectación y pasar a un espacio de construcción. Como nos pasa a todos en términos individuales. Cuando uno está pasando un mal momento, uno puede encerrarse, Claro. y padecerse, o puede también encarar otro tipo de salidas, y son crisis, o sea, también Claro. son crisis. Entonces ahí me parece que está la palabra, está la construcción. El periodismo es una construcción, o sea, es una construcción propuesta por un grupo de gente que se armó en torno a ese medio. Es una forma de ver la realidad, es un préstamo de esa forma de ver, o es un ofrecimiento de una mirada, y me parece que eso puede o no contribuir al armado o a una salida que, insisto, lo pienso en términos colectivos, pero en cada uno, como lo decías vos recién, ¿no? Cada uno de los que integramos Tiempo y cada uno de los que están en los distintos medios va aportando su subjetividad hacia un panorama más integral que después terminará siendo colectivo y que eso, bueno, nada, sale. Pero sí, somos un montón de voluntades puestas en conjunto. Claro. Bueno, bien, vamos a ir luego hacia el último bloque y vamos a conversar acerca de la coyuntura. Vamos a dejar grabado algunos momentos respecto de lo que es la coyuntura hoy por hoy. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Continuaremos entonces con algunas opiniones más coyunturales. En función de la autoridad que les da la experiencia que han hecho, te pregunto si consideras que en estos momentos estamos a fines de septiembre del año 2018 y la incertidumbre económica hace que encontremos que en la devaluación del peso argentino frente al dólar y las condiciones críticas de la economía argentina, la caída del consumo interno, la caída de los créditos, las altas tasas de interés, y lo digo sin saber prácticamente nada de economía, más la merma de los salarios, los crecientes despidos, la gran desocupación en crecimiento, la caída de todas las expectativas que tiene aquellos que viven de un salario e incluso aquellos que tienen pequeñas y medianas empresas, hace que el panorama sea bastante complicado. Al mismo tiempo sabemos que
cada ser humano tiene las respuestas más diversas posibles, y no necesariamente una crisis hace que todos estemos apesadumbrados y depresivos, así como un éxito durante muchos años no necesariamente pone a la gente muy alegre, y más bien a veces cae en reproches de por qué el Estado o el gobierno no nos ha dado más. Entonces, estamos con personas y comunidades y una sociedad, si es que eso existe. Lo que existe son grupos y bueno, individuos que hacen cosas de lo más múltiples o diversas. Entonces, te quería preguntar, ¿qué posición tenés a nivel personal y a nivel del colectivo del que formás parte respecto de la actualidad política y económica? Bueno, yo veo el momento actual con bastante preocupación. Creo que se está asistiendo a una desintegración, o no desintegración, pero se está actuando sobre los sectores más vulnerables, históricamente más vulnerables, están sufriendo en carne propia y sobre todo de una manera muy acentuada en los últimos meses los efectos de un plan económico que no los considera. Me parece que eso va rompiendo, sí, ciertos tejidos sociales y ciertos espacios de contención y de apoyo que tenían esos sectores, y me parece que está jugando un rol muy importante, los nuevos medios de comunicación están jugando un rol muy importante hacia un cierto enmascaramiento de esta situación. O sea, quiero decir, al no haber medios de comunicación que puedan marcar una agenda real sobre la vida de las personas, al haber esta forma de información tan dispar, al haber una crisis que nos pone a todos como que nos genera muchas interrogantes, uno está notando, o sea, hay una serie de medidas que han ocurrido políticamente que no están encontrando una respuesta por parte de la sociedad que yo desearía como para reencauzar la situación que tenemos hacia otro lado. Quiero decir, creo que el gobierno, sobre todo en los últimos meses, ha profundizado una mirada, una economía que está dejando cada vez más gente marginada, y no está viendo una sociedad capaz de reaccionar ante esa situación para cambiar el rumbo. Y estamos en el año anterior, o sea, dentro de menos de un año, se estarán votando nuevamente presidente por 4 años más, presidente y gobernadores y los cargos electorales más importantes de la Argentina. Estamos en el medio de una serie de decisiones que van a condicionar la política argentina, más allá incluso de lo que pueda decir este gobierno. Estamos hablando de un gran endeudamiento, estamos hablando de desarmar planes de salud, planes de educación, todo lo que es la estructura de ciencia que históricamente ha hecho orgulloso a la Argentina sobre su desarrollo. Y no está habiendo una respuesta. Y si no existe y no se genera esa respuesta en un corto plazo, entonces me parece que se puede asistir a una prolongación 4 años más de esto mismo, o de algo peor, o de una supervivencia que la verdad, teniéndolo tan cercano, teniéndolo tan, qué sé yo, de este siglo, habiendo sufrido crisis tan importantes en este siglo, es preocupante. Es por lo menos preocupante, pero también es para preguntarnos, a aquellos que nos dedicamos a lo que tienen que ver con las ciencias sociales o con una disciplina como el psicoanálisis, acerca de las pertenencias, de las identificaciones y también de la vida diaria de quienes, por ejemplo, sin formar parte del núcleo beneficiado como, digamos, los sojeros, yo si tuviese una empresa minera estaría de lo más contento, o de aquellos que saben cómo manejarse en la bolsa de valores con los bienes especulativos, cómo entrar y sacar dinero en grandes cantidades del país, beneficiándose sin trabajar.
Bueno, ¿cómo aquellos que no están en esos sectores se identifican a eso? ¿Cómo puede ser que la psicología de las masas siga funcionando tan bien? ¿Cómo la sugestión hace un papel tan importante, como lo mencionaba en su momento analizando el fascismo Teodor Adorno, y sin ser, digamos así, un admirador de los filósofos marxistas o anarquistas, etcétera, cómo entender a aquellos que se identifican a un otro que es millonario, pero vive en la miseria o en un sector muy vulnerable. Porque tal vez lo más llamativo de esta época es que se aplica un plan que beneficia a sectores muy reducidos de la economía de la sociedad argentina, pero con el aval del voto popular democrático en toda la nación, porque ni siquiera es en las grandes ciudades, y eso funciona como nunca funcionó en el país, en donde esos sectores necesitaron, la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, etcétera, de los golpes militares. ¿Cómo puede explicarse esa identificación paradójica? Sí. Para mí operan dos cosas ahí. Por un lado, la lógica del liberalismo, que es el que quiere puede, el de opportun crisis, el de que no ponerle un techo bajo a la gente. Entonces, bueno, si no llegó es porque no quiere, si no trabaja es porque no quiere, son todos vagos. Esa lógica está operando con la obvia omisión de que no todos nacen con las mismas posibilidades. O sea, el esquema de gobierno, la ideología del sector dominante hoy es: todos podemos, porque alquilamos la parrilla, porque hacemos esas cuestiones que nos permiten resolver, pero hay mucha gente que no tiene la parrilla para alquilar ni siquiera. Entonces, ese inicio que no es común, o sea, Macri es hijo de Franco, claro. Mauricio es hijo de Franco. Yo soy hijo de mi papá y mi papá no fue Franco y no tengo las posibilidades de acceder a lo mismo que Macri. Pero no se ve de esa manera, se oculta eso, no se ve, y pareciera que es así. Entonces, bueno, llegó, la peleó, creció, se olvida todo eso. Entonces, por un lado es eso, es esa mentira de la igualdad de oportunidades. Eso es una gran mentira que está en la base del proyecto de gobierno. Y por otro lado, la segunda gran es correr el eje. ¿Cuáles son los problemas? La pesada herencia. ¿Cuál es el problema? La corrupción K. Y por supuesto que la corrupción cometida durante el gobierno pasado es una barbaridad, hay que juzgarla, como la corrupción de la que han participado los funcionarios actuales, en la actualidad y en el pasado. Claro. La causa dólar futuro, que es igual a la estrategia dólar futuro que se hicieron ahora, el comportamiento de la gente que manejó la economía durante estos años, permitiendo la fuga de capitales, filtrando información privilegiada, no es considerada con la misma vara que otras herramientas. Entonces, cuando uno corre el eje, y bueno, primero, haces a la gente mirar para otro lado y después lo haces revisarse a sí mismo sin entenderse políticamente en una naturaleza y en un lugar de nacimiento. Entonces, me parece que ahí hay dos grandes fuerzas que están operando y funcionando lamentablemente con mucha eficacia. Así es, me parece que está muy bien lo que decís, mucha eficacia. Hay una eficacia económica, hay una eficacia simbólica, como diría Lévi-Strauss, de lo que funciona en un lugar en donde el engaño es una muy buena parte que funciona, digo, también en la política. Para todos los sectores, aquel que ocupa el lugar del amo es un lugar evidentemente que condiciona muchísimo y que si no hay un verdadero cuestionamiento, bueno, otras propuestas a nivel colectivo, social, eso va a continuar. Pero bueno, tenemos la posibilidad de repensar, de revisar, debatir y por supuesto construir otra realidad colectiva, y Tiempo Argentino es un muy buen ejemplo. Bueno, así que, ojalá. Bueno, te agradezco y bueno, seguramente seguiremos conversando en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias por la invitación para pensar, para repensarnos, a veces en la dinámica cotidiana estamos muy metidos en salir del paso y está bueno cada tanto aflojarse, ver qué es lo que uno está haciendo, cómo construye y cómo también se reorienta en esta perspectiva para salir adelante, así que muchas gracias. Muy bien. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890
2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Recordamos finalmente las formas de comunicarse con la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. Tenemos una página web que es www.apsat.com.ar y también un espacio de asistencia clínica que se llama Atención Analítica, y que tenemos un teléfono al cual puede llamar cualquier persona que así lo quiera, que es el 4890-2140. Analistas en sus consultorios privados, en honorarios a convenir en cada caso, podrán atenderlos rápidamente, sin listas de espera, sin estandarizaciones y, por supuesto, sin ninguna conducta a obedecer, sino simplemente con la intención de analizarse. Muy bien, seguiremos la próxima con Radio Analítica, el programa de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre.